Yo me preguntaba cuándo iba a responder, cuándo iba a responder, cuándo iba a responder. Lo que pasa es que este periodista, ¿verdad? Álvaro Alvarado, siempre puya, 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 le tira, le tira, le tira, le tira a Ricardo Martinelli, nunca le contesta, hoy le contestó. Y yo me imagino el para atrás, yo no quiero ni ver la recua, ¿verdad? La cantidad espectacular de para atrás que le va a soltar el periodista este a Ricardo Martinelli. Voy a leerlo porque realmente eh, llega un punto, ¿no? Entonces, que cualquier persona que se cansa, sea verdad o sea mentira, ¿verdad? Aquí no estamos discutiendo esto, sea verdad o sea mentira, que te empiezan a bombardear, 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 criticar, criticar todo el tiempo, dándote palo, hablándote mal de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, criticándote hasta el perro, hasta el aire que respira, gente que te quiere ver muerto, hermano. Es un odio visceral, como si le hubiera hecho un daño físico en alguna de sus partes a la persona que lo ataca. Y lo digo por todas las personas que también se meten conmigo, me insultan a mí, critican a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. O sea, es una locura. Pero bueno, las personas que estamos en los medios damos la cara, no nos escondemos detrás de unas teclas, de un teléfono, un dispositivo, lo que quieras pensar o decir, y sabemos que estamos expuestos a este tipo de ataques, pero lo que no saben esas personas es que más nos ayudan a crecer en las plataformas, a crecer en las personas que nos quieren, porque son muchísimas más las personas que nos quieren y que nos siguen que las personas que nos atacan. Es un porcentaje minúsculo, como un 5% de un 95% que nos apoya diariamente en el contenido. A ellos les doy mucho las gracias por todo el apoyo. Y obviamente, es que es así. A mí me atacan, atacan a todas las personas que tienen algún pequeño grado, mayor o menor grado de popularidad. Está bien, yo solamente estoy empezando en esto de las redes sociales y me gusta porque estas cosas hacen que uno se dé a conocer y crezca. Vamos a escuchar acá lo que sí que importa, ¿verdad? El problema de Álvaro Alvarado es que hace mucho que se dio cuenta que es irrelevante y que el trabajo de su vida entera también es irrelevante. Pudo haber sido un gran periodista, pero la historia lo retrata como lo que es, una marioneta sin personalidad, con el don expresar con mucha elocuencia sus carencias intelectuales y de análisis. Y esto es todo lo que será un hater con un gran megáfono que todos oímos, pero nadie escucha. Como el pito de los carros en el tranque. Es un bulto. Esto lo escribió Ricardo Martinelli desde su estómago, me imagino, desde sus riñones, desde sus intestinos, porque realmente llega un punto en que te cansas y obviamente le respondes de una forma al estilo de Martinelli, con esa última frase de que es un bulto, es muy de Martinelli. Tendrá otras palabras, claro que no las utilizará, y todos sabemos que esto funciona así. Pero bueno, es un tweet de Ricardo Martinelli que seguramente el periodista va a contestar y le va a dar con todo, obviamente. Pero es eso, ¿no? Como mucho ruido, pero es que en el tranque tú dices, tú te quedas relajado. Porque si tú le metes mente a las bocinas, si tú le metes mente al chiquillo que está llorando en el bus, ¿verdad? En el Diablo Rojo, lloviendo, todo el mundo con calor. Si tú le metes mente, si tú no te desconectas de eso, verdaderamente la vas a pasar muy mal. ¿Verdad? Entonces, todos esos mensajes de odio que le mandan a él, que me mandan a mí, cada que subo un contenido de él, me mandan mensajes de odio horribles. Eso sí, usted tiene que ver, usted tiene que leer la cantidad de mensajes de odio que me mandan a mí, sin conocerme, sin saber nada de mí, sin tener una mínima idea de quién soy yo, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes. No lo saben, no les importa, simplemente es despotricar, soltar esa verborrea pirotécnica
en mi contra, y por supuesto yo estoy dispuesto a seguir haciendo que el mundo siga ardiendo, y vamos a seguir provocando estas cosas porque a mí me gusta ver el mundo arder. Así que vamos a seguir, gracias al 5% que me ataca, y por supuesto muchas más gracias al 95% que me apoya. You know, pra.